Torah, tu casa en Israel. Clase de historia, la historia de la relación entre el pueblo judío y Eretz Israel. Así que vamos a ver sobre eso. Voy a repasar un poquitito la introducción porque esto es como la tercera clase o cuarta clase del tema. Así que voy a hacer una introducción, a repasar la introducción, un segundo. Dijimos que hay una diferencia muy importante entre la forma en que en Occidente se describe la historia y la forma en que nosotros los judíos contamos la historia. En Occidente, y eso lo vimos en la primera clase, la historia se cuenta desde el traspaso de poder. ¿Quién fue el que le ganó a quién? Y producto de eso, en forma como consecuencia, se cuenta las características históricas del grupo que ganó y de los que perdieron, y se cuenta un poco de la arte, las ciencias, la tecnología, lo que fuera de cada uno de los grupos. Por eso tenemos la historia contada, los sumerios y los babilonios en paralelo con los egipcios, y después los egipcios dominaron, y después vinieron el imperio asirio y los babilonios, y después los persas, los griegos, y así sucesivamente, los romanos, los feudos, etc. Desde el punto de vista judío eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con la historia de la relación entre el hombre y Dios. Estoy siendo un poquito más preciso que cuando lo vimos la vez pasada. La historia de la relación entre el hombre y Dios, no entre Dios y el hombre, sino entre el hombre y Dios. Cómo el hombre se relaciona con lo espiritual por un lado, con la existencia de Dios por otro, y con su papel y su rol en la tierra. Y eso tiene varias etapas. Vimos que eso tiene que ver con dos conceptos básicos en judaísmo. Aquel en el que está fundado todo el judaísmo, que es el concepto de libre albedrío, que es que yo manifiesto a través de mis acciones lo que postulo que es el mundo, y eso viene como consecuencia de lo que yo quiero que sea el mundo. Y eso fue parte de lo que vimos. Cuando yo tomo una decisión de libre albedrío, lo que digo es: yo quiero que el mundo sea esto, como yo quiero que el mundo sea así, entonces entiendo el mundo de esta forma. Segundo, voy a apagar el celular, me acabo de acordar que no lo apagué. Entonces, yo proyecto sobre la realidad lo que la realidad quiero que sea, y eso muestra qué es lo que en realidad quiero. Si yo me quiero comunicar yo percibo y quiero que Dios exista, o no quiero que Dios exista, y por lo tanto si me quiero relacionar con Él o no me quiero relacionar. Y esto es independiente de lo que Dios hace. Dios hace, como parte del libre albedrío por el lado de Él, que la realidad sea una manifestación de lo que yo quiero que sea. Y por eso se pierde, curiosamente, es parte de esto, lo vimos traído del Tomer de Borá, en el fondo, que en el fondo Dios decide ser la sombra de lo que el hombre decide. Entonces, si el hombre decide que no existe Dios, Keilu desaparece en la realidad. Si Dios existe según el hombre, entonces Dios empieza a figurar y empiezan a pasar cosas que van por encima de la naturaleza, porque es una consecuencia uno de lo otro. Es una parte de la definición del libre albedrío, que es que la realidad se muestra en función de lo que yo quiero que la naturaleza o la realidad sea. ¿Ok? Eso es uno de los conceptos. El segundo concepto es que Dios, aprovechando todo este sistema, Dios hace una cosa tremendamente ingeniosa, que es que nos pone pruebas, de forma que todo el tiempo tengamos que hacer decisiones, no necesariamente completamente conscientes, pero conscientes en algún nivel de cómo queremos que sea esta relación con Él. ¿Ok? ¿Hasta aquí es claro? Entonces, Dios plantea una situación y yo tengo que tomar una decisión. Y la decisión siempre, en el fondo, es básicamente la misma relación, la misma decisión. ¿Cómo quiero yo que sea mi relación con Dios? Por eso Jajamim dicen que cuando uno hace cosas, uno tiene que siempre pensar: ¿esto me acerca a Dios o me aleja de Dios? Porque en el fondo eso es la decisión que tengo todas las veces.
La diferencia es que yo proyecto sobre la realidad lo que quiero que la realidad sea, y entonces mi decisión puede ser inconsciente, Dios no existe, o Dios existe. Esa es la diferencia entre ver la historia desde el punto de vista judío y ver la historia desde el punto de vista convencional, si quieren. En esos términos, cuando el mundo cuenta la historia de la transferencia de poder, lo que cuenta es lo que perciben que es la realidad, un enfrentamiento de poder. Por lo tanto, es un tema completamente natural, son las leyes de la naturaleza, la ley de más fuerte. Es básicamente cómo funciona la naturaleza en todo ámbito. Cuando nosotros contamos la historia, lo contamos como el nivel de la generación, que es un nivel que es capaz de relacionarse mejor o peor con Dios, ¿sí? Entonces vimos los patriarcas primero, los patriarcas desde Adán a Rishon. Vimos la historia de Adán a Rishon y vimos que en el fondo la decisión de Adán a Rishon es: yo quiero morir. Eso era en el fondo la decisión que tomó. Eso fue lo que le dijo Dios: no comas de este fruto, porque el día que comas vas a morir. ¿Por qué decidió comer? Porque se conectó. Voy a explicar de una forma un poquito distinta que lo que expliqué esa vez, pero el concepto es el mismo. Hay 4 elementos de la naturaleza, ¿sí? Que esto se supone que viene de los griegos, pero en realidad también aparece en el Humash. Está el fuego, el aire, el agua y la tierra. No se trata de que el fuego sea fuego solamente, significa todo aquello que es energético. La energía tiene una cosa muy extraña, que es como medio abstracto. Porque la energía, si ustedes ven, por ejemplo, tiene una presa de agua, que es capaz de producir ¿cuántos megawatts de energía eléctrica? Pero es agua retenida, no es energía eléctrica. Pero tiene el potencial de ser eso. ¿Cómo tiene el potencial? Porque se puede caer. El hecho que puede caer, yo puedo convertirlo en energía luminosa. Eso es raro, porque en el fondo es una situación estable que yo la puedo representar, que tiene un equivalente en una condición de movimiento, en una condición de energía que yo puedo percibir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En el fondo es un concepto. Si uno pregunta qué es lo que es la energía, es el potencial de algo, el potencial de hacer algo. Y eso es absolutamente abstracto. Este es el concepto de fuego. Después está el aire. El aire es etéreo, pero existente. Es dócil, pero existente. Y tiene que ver también con lo abstracto y con lo espiritual. Después está el agua, que es lo que fluye. Y cada uno de estos 3 niveles son niveles que, esto lo trae el Maharal en su explicación al Pirkei Avot, que cada uno de esos niveles en el fondo es una muestra que de alguna forma está conectado con Dios. Dios, lo que creó, que es más separado de la realidad espiritual, es lo que llamamos la tierra. Y la tierra es lo concreto, lo físico, ¿sí? Entonces el hombre, cuando se conectó con lo físico, decide morir, porque la tierra esencialmente no muta, no cambia, vienen los otros elementos y lo hacen cambiar, lo generan en un cuerpo dócil, porque si no, no podría moverse. La tierra es fija, es como una piedra, no cambia. Entonces este concepto es lo que utilizó el hombre cuando decidió comer del fruto, decidió morir. ¿Cuál es la condición de la muerte? No estar conectado con Dios. Eso es estar muerto. Y por lo tanto no tiene ni la energía, ni el aire, ni el agua. Queda solamente la tierra. Y lo que dice el pasuk es: porque polvo eres y al polvo volverás. Porque tú decidiste ser polvo, es decir, tierra, y por lo tanto tienes que volver a la tierra. Porque tú te definiste como esencialmente tierra y por lo tanto no estás conectado conmigo, necesariamente tienes que no estar conectado conmigo y por lo tanto tienes que morir. Esa es la definición en el fondo de la muerte. Y esa fue la decisión de Adán Rishon. Y nosotros decimos fue un error, porque en el fondo, independiente de que haya una postura de Chabad que dice que es justo lo que Dios quería que nosotros hiciéramos, pero en el fondo, en la percepción de Rashi, del Rambam y de todos los Rishonim, es un error. Y el error es autodefinirse como un ser físico, porque nosotros somos fundamentalmente un ser espiritual. Ese es el error.
Si yo soy fundamentalmente un ser espiritual, estoy conectado con Dios. Esa fue la decisión del hombre. Es decir, en el fondo, mi decisión es o ser espiritual o ser físico. Estoy conectado con Dios o no estoy conectado con Dios, que es la misma decisión que dijimos que se está presentando todo el tiempo. Vino Noaj. ¿Qué es lo que dijo Noaj? Noaj, playa de la semana pasada, ¿cierto? ¿Qué es lo que dijo Noaj? Noaj dijo, yo me quiero mantener conectado con Dios como una manifestación de Dios. Dios quiere que nosotros nos conectemos con Él. O sea, hay un problema. El problema es que yo tengo que ir más allá de solamente hacer lo que Dios quiere. Yo quiero, no porque Él me manda a hacer algo, yo lo tengo que hacer. Yo tengo que hacer porque me quiero conectar con Él. Hay dos partes en la relación. Una relación que tiene que ver con amor y otra relación que tiene que ver con temor. La parte de Noaj es el Ish Tzadik Tamim Bedorotav, que dice la parashá, era una persona que no cometía errores, hacía todo correctamente según el libro, pero no hacía más que el libro y no usaba para entender lo que tenía que hacer. De todas maneras fue lo mejor de la generación, no cometía errores en principio, o no cometía errores garrafales en principio. Entonces Dios le dio la oportunidad de generar, a partir de eso, generar la nueva relación. Es una relación de temor, no de amor. Vino las 10 generaciones siguientes y vino la generación de la dispersión, de la Dora Flagá, el tema de la Torre de Babel, y lo que decidió el hombre fue nosotros acá abajo y Dios allá arriba, y nos separamos y vamos a hacer una guerra. Es decir, no voy a estar en contacto y voy a considerar que este es mi campo, Dios está allá arriba, yo no me conecto con Él porque no me interesa conectarme con Él, yo quiero estar conectado con mi realidad en la que yo tengo control. Producto que se está usando mal es la unión y la fuerza del ser humano. Entonces Dios nos dividió en las naciones, ¿sí? Esa parte de la historia es historia conocida. Vino Abraham, que estaba vivo ya para la generación de la dispersión de la Torre de Babel, y Abraham decidió que Dios tenía que existir. Desde lo racional llegó a la conclusión que no hay otra que pensar que Dios existe, y por lo tanto tomó la decisión de conectarse con Él, y por lo tanto entendió también cuál es la intención de Dios, porque Dios no solamente hizo las cosas, claramente las hizo con un objetivo. Esto es parte de lo que vemos en el de Hashem, todo el concepto de que Dios creó para dar. Él lo entendió y empezó a difundir el cuento, y por primera vez hay alguien que se conecta con Dios y trata de entender lo que Dios quiere que suceda antes de que tenga una orden. Y este concepto, que lo conversamos en su momento, es el concepto de ir frente a Dios, delante de Dios. Y es la diferencia entre una persona yashar, en el lenguaje de la Torá, entre un yashar y un tzadik. El tzadik es como Noaj, el yashar es como Abraham. Abraham sabe lo que tiene que hacer, cuál es el objetivo de la creación y cómo se conecta con él. Y eso aparece muy fuertemente en la primera brajá de la Amidá. En la Amidá nosotros decimos Maguen Abraham. Si ustedes se fijan en la estructura de la Amidá, en esa primera brajá, lo que viene a decir la brajá, lo podemos estudiar en algún momento como en términos alternativos, ¿no? Pero lo que viene a decir la primera brajá es: Dios lo que está haciendo tiene sentido, tiene un objetivo, y yo me tengo que conectar con ese objetivo, y entonces Dios me protege. Y ese es el sello de la brajá, Maguen Abraham. Y eso se lo enseñó a Yitzhak. Yitzhak, desde la relación, incluso desde la relación de temor, Pajat Yitzhak, es la forma en que se describe a Kadosh Baruj Hu desde el punto de vista de Yitzhak, incluso la relación de temor también genera el mismo tipo de relación, la relación de hacer lo que Dios quiere, proyectando hacia adelante lo que Dios quiere en la situación actual. Jacob viene y une las dos partes y también se mantiene en conexión con Dios, y eso es lo que forma la base de nuestro pueblo. Hoy vamos a empezar con la historia antigua, ¿okay? Hasta aquí era la introducción de lo que habíamos visto. Me parece que habíamos visto todo esto.
un segundo atrás, en la formación del pueblo, en el tiempo de Abraham, hay una historia muy extraña. Siguiendo el Orahaim, creo que es el Orahaim, hay una historia muy extraña. Abraham está hablando con Hashem. Y Hashem le dice, te voy a dar descendencia. Abraham le dice, el único descendiente que tengo es Eliezer. Es mi Ebed, es mi sirviente, pero es el único que puede ser mi descendiente, mi heredero. No tengo herederos. Dios le dice, sal y mira las estrellas, así como las estrellas, si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y Abraham le dice, ¿y cómo voy a saber? Entonces Dios le dice, haz un pacto de partes. Vamos a hacer un pacto de partes. Toma 7 de estos animales, 2 de estos, 2 de estos, 2 de estos y una paloma, los divides por la mitad y te vas a pasear con una antorcha entre medio. Lo hizo y tuvo una profecía muy, muy dura, y la dureza de la profecía es que 400 años vamos a estar en el exilio, ¿cierto? En una tierra que no era nuestra, y nos van a oprimir y nos van a castigar, etcétera, etcétera, y después vamos a salir y también al otro pueblo nos van a juzgar, y eso nos va a llevar a la tierra de Israel. Es una secuencia muy extraña de eventos. Lo que le dijo Hashem, lo que le contesta Abraham, sobre todo porque Abraham no estaba buscando algo para él. Es medio raro pensar que una persona que dedica su vida completamente a Dios, de repente se pone a transar con Dios de yo quiero hijos, no quiero hijos. De todas maneras ya tenía Ismael, no tenía Ismael todavía. Empieza a transar con Dios y ver qué puede sacar él en beneficio. Como que no calza con la historia hasta ese momento, y de ahí en adelante tampoco calza. Entonces hay algo raro. Este es un personaje que después tomó a su hijo y lo sacrificó en principio. Lo sacrificó, no lo sacrificó, es un tema aparte, pero en el fondo estuvo dispuesto a sacrificarlo, al menos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es esta secuencia? Entonces el Orahaim lo explica distinto. Dice, no es que Abraham en realidad quiso tener descendencia para él. Se dio cuenta que nadie podía ser descendiente de él en términos espirituales. Es decir, Eliezer, que era el más elevado, era un esclavo igual. No es que él llegó a la conclusión, y no es que él iba a ser capaz de generar una relación de este estilo con Dios. Entonces le dijo, no hay nadie más que Eliezer. ¿Qué vamos a hacer cuando yo me muera? Entonces Hashem le dijo, así como las estrellas, así van a ser tus descendientes, que pueden hacer lo que tú haces. Entonces Abraham le dijo, pero hay un problema enorme. El problema enorme es que una simiente así no tiene ninguna justificación para mantenerse. Existe el concepto de libre albedrío. Dado que existe el libre albedrío, tú puedes tener un pueblo, que puede ser mis descendientes. Pero ¿quién asegura que van a continuar en el camino? Nadie. Entonces tiene que ser una simiente que no sea natural, que no siga las reglas de la naturaleza. Tiene que estar por encima de la naturaleza, porque si no este cuento no va a funcionar. Vamos a hacer un pacto, le dijo Hashem a Abraham. Tienes razón, vamos a hacer un pacto. Corta estos animales y pasa por el medio. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, yo voy a hacer que surja una nación del medio de otra nación, y tiene que surgir una nación nueva de la condición más baja, completamente destruida. Tiene que ser una nación que sola no existiría. Cuando termine de surgir la nación, le voy a dar una tierra, y es una tierra que es completamente distinta al resto de las tierras. Esto es una tierra en la que es una nación que va a ser completamente distinta, porque va a estar fuera de la naturaleza, y en una tierra que es completamente distinta que el resto de las tierras. Este es el comienzo de la relación entre el pueblo y el Eretz Israel. ¿Hasta aquí es claro lo que dije? Más o menos, ¿me expliqué? Dios en el fondo pactó con Abraham que su simiente no tiene relación forzosa con la naturaleza, porque si no, no hubiese existido, porque nos íbamos a perder.
El próximo paso es lo que sucedió con Yitzhak. Hay dos versiones de la historia con Yitzhak. Una es que lo mató, eso es lo que dice el Zohar, y según el Gaón de Vilna es la versión más cercana al texto. Y la otra es que no lo mató. Analicemos un segundo. No quiero entrar en el detalle de la parasha porque es bastante compleja, bastante largo el análisis en particular, pero desde el punto de vista del aprendizaje. Digamos que Abraham no lo mató. Si no lo mató, como dice la mayor parte de los jajamim, no es lo que dice el Midrash, en algunos, un Midrash en particular dice que sí lo mató, pero hay un montón de cosas raras. Dice que los Midrashim, incluso otros que dicen que no lo mató, dicen que cambió la neshama de Yitzhak, que era femenina originalmente y se convirtió en una neshama masculina. Por eso recién se pudo casar ahora y no después, y no antes. Hay otro Midrash que dice que le hizo una shejitá, pero no completa. Y si se hace una shejitá, la persona se muere igual. Da lo mismo si es completa o no es completa. Etcétera, etcétera. Pero el Midrash, vamos a analizar suponiendo que no lo mató. ¿Qué es lo que consigue Dios con el haber hecho la Akedat Yitzhak? En el fondo, que Abraham quede en evidencia que es un sirviente fiel. Tengo una duda. ¿Dios no sabe que es un buen sirviente? Obvio. Entonces, ¿por qué necesitaba eso? Si usted sigue los psukim, es uno y otro de los problemas. Uno tras otro. Podemos analizarlos también en otro momento si quieren, pero uno tras otro los problemas en esa interpretación. Es más suave, claramente es más suave, porque no mató a Yitzhak, pero por otro lado, hay algo raro. En la versión que sí lo mató, se entiende mucho mejor. ¿Por qué se entiende mejor? ¿Quién hace que una persona viva o muera? ¿Quién hace que una persona viva o muera? Y si yo quiero matar a una persona y la mato, ¿puede seguir vivo? Si Dios quiere, obviamente, no hay ningún problema. Incluso si lo quemo, ¿mejor? No hay ningún problema porque estamos hablando de Kadosh Baruj Hu, hace lo que quiera. Desde el punto de vista de lo que quiere conseguir, es mucho más interesante, mucho más inteligente que si lo haya matado. Hay varios problemas para eso. Uno es que se murió Sara. Se murió Sara. ¿Por qué se murió Sara? Al final de la parashá de la Akedah, Abraham no volvió a vivir con Sara. Se estableció en Beersheba. ¿Por qué volvió allá? Sara estaba en el otro lado. Hay otro problema. Volvió solo. No volvió con Yitzhak. Lea los Pesukim. No volvió Yitzhak. Lea los Pesukim. Volvió con Ishmael y con Eliezer. Pero eso es lo que dice el Pasuk. No dice que volvió Yitzhak. ¿Por qué se murió Sara? Porque se angustió porque no estaba Yitzhak. ¿Por qué se angustió porque no estaba Yitzhak? Porque evidentemente se murió. Etcétera. Hay montones más. Pero el punto fundamental desde lo inteligente de la prueba es, imagínense ustedes que ustedes quieren mostrarle a alguien que esta persona está por encima de la naturaleza. En su conexión con Dios está por encima de la naturaleza. ¿Qué es lo que podría hacer Dios? Digamos que ustedes mismas maten a esa persona, Has Shalom. La matan. Y saben que no se va a morir, no se puede morir, porque Dios prometió que Yitzhak iba a ser el que, a través de quien Abraham iba a tener la descendencia. Así que seguro que no se podía morir. Bueno, si lo mató, se muere. Entonces, ¿cómo funciona? Fíjense en la historia desde Yitzhak. Yitzhak es una persona que se deja matar y de muerto se da cuenta que él mismo resucita. ¿Qué nivel de claridad tiene sobre la trascendencia de la espiritualidad? Absoluta. Porque su vida no es natural. Su vida no responde a las leyes de la naturaleza. Él no está vivo por naturaleza. Él está vivo solamente porque Dios quiere que esté vivo. Y eso, en mi experiencia de vida, imagínense ustedes si tuviesen una experiencia de ese estilo, no tendrían duda que la realidad no es física. Eso es lo que consiguió
Akadosh Baruj Hu con la queda. Que Yitzhak cambiara de ser, y por eso no puede salir de Eretz Israel. Yitzhak está en un nivel tan elevado espiritualmente que lo que le corresponde, como es un ser que está por encima de la naturaleza, tiene que estar en una tierra que es por encima de la naturaleza. Y tiene toda la bendición aquí, porque hace todo como tenía que ser. ¿Ok? Jacob. Jacob es hijo de Yitzhak, sabe completamente toda esta historia. Y tiene que salir de Eretz Israel, y va a volver a Eretz Israel. Y se casa afuera, y vuelve y construye, y sigue llamando a Beshem Hashem. Kara Beshem Hashem. ¿Cómo se llama? A Sekiruv. Sin embargo, al final, Jacob tiene que bajar a Mitzrayim, a Egipto. Y no tiene ganas de bajar a Mitzrayim. Llega a Beersheba, el mismo lugar donde vivió Abraham, y hace korbanot. Y entonces Hashem se le aparece y le dice: no tengas miedo, baja, yo voy a bajar contigo. Y voy a estar contigo en la esclavitud, y los voy a sacar también, y no te preocupes que Yosef te va a cerrar los ojos. Esa es la profecía que recibe. En el fondo es la profecía de el comienzo de los 400 años, la parte de los años que son de esclavitud, ¿sí? De los 400 años que vimos en Abraham. ¿Cómo es eso que Dios va a bajar con él? ¿Dios puede no estar con alguien? ¿Puede no estar conectado con una persona? Es decir, la realidad existe porque Dios quiere que exista, ¿correcto? Y por lo tanto, toda la realidad que nosotros presenciamos no es más que una manifestación de lo que Dios quiere. ¿Puede ser que una persona exista sin que Dios esté ahí? Está, pero no revelado. Puede ser, pero está. Entonces, ¿por qué dice yo también voy a bajar contigo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que me viene a enseñar? El hecho que viene Dios y dice voy a bajar contigo y juntos vamos a salir también. Este es el concepto de que la Shejiná se va al exilio junto con el pueblo. ¿Pero qué significa eso? La Shejiná es como la presencia divina. La Shejiná en el fondo es la realidad. Y obviamente siempre está la realidad con nosotros porque la realidad siempre está. Entonces, ¿qué significa? Es muy volado lo que estoy enseñando, pero... Entonces, ¿qué significa esto? Significa que Dios, independiente que tenía que generar una creación de un pueblo desde cero, y por lo tanto tenía que destruir al pueblo en el fondo, dentro de Mitzrayim, tenía que bajarlo al peor de los niveles para que pudiera salir como una creación nueva. Eso lo explica el Maharal en Burot Hashem, en el libro que habla sobre la Haggadah de Pesach. Entonces el Maharal explica que todo proceso de creación en el fondo tiene que partir con la carencia de la cosa. Teníamos un pueblo que iba a surgir de una familia, pero tenía que estar la carencia del pueblo para que pudiese formarse un pueblo, para que Dios creara ese pueblo desde cero. Para que sea una carencia de pueblo, el pueblo tenía que estar en el fondo inexistente. Para eso tenía que bajar al punto de casi no tener identidad, o de no tener identidad visual. El decreto era de 400 años. ¿Cuánto tiempo estuvimos en Egipto? Menos. 210 años estuvimos en Egipto. Después de 210 años, el pueblo gritó a Dios y Dios se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob y los sacó. Empezó el proceso de redención. ¿Por qué en 210 años? Él dijo que íbamos a estar 400 años. Este es el concepto de bajó con nosotros. Ya, en principio tendríamos que haber estado 400 años para que todo el proceso de desintegración del pueblo se llevara a cabo completo. Pero no pudimos soportarlo. Y Jacob sabía que no íbamos a poder soportarlo. Entonces le pidió a Hashem que estuviera con nosotros. La Kavaná es que se comunicara no solo con lo que tenía que ser, sino con nuestra capacidad de soportarlo. Y que juzgara en función de lo que éramos capaces de soportar
para sacarnos cuando fuera necesario sacarnos, para que no fuera demasiado la angustia. ¿Ok? Eso explica el concepto de que bajó Akadosh Baruj Hu con nosotros a Egipto. No te preocupes, le dijo Hashem, yo voy a cumplir con tu deseo, voy a bajar con ustedes. Es decir, yo voy a estar en contacto con la situación en la que ustedes viven. Tendrían que pasar 400 años, pero si ustedes no se la pueden, los voy a sacar antes. Y ese es el concepto de la matzá en Pesaj. ¿Por qué comemos matzá? En la Agadá, ¿qué es lo que decimos? Porque no hubo tiempo para... Tengo un problema con el no hubo tiempo. ¿Cuál es el problema de no hubo tiempo? ¿Qué se necesita para hacer algo que sea hametz? Le pongo agua, lo humedezco, ¿cierto? Lo humedezco y después que pasen 18 minutos, ¿correcto? ¿Cuándo le avisaron al pueblo que tenían que hacer matzá? Tenían 2 semanas antes. Se lo avisaron el 1 del mes para que hicieran matzot para el 14 del mes. No solo eso, sino que hicieron matzot en ese momento porque, según lo que dice el Rambam, es por una takanada del momento. Pero independiente de eso, se supone que no tuvimos tiempo para que fermentara nuestro pan. ¿Cómo no tuvimos tiempo para que fermentara el pan? Haré, lo único que tengo que hacer es meter el pan, ¿cierto? La masa, con agua, adentro de un saco, me lo llevo al hombro, pasan 18 minutos, que no es mucho tiempo, 18 minutos y ya tengo pan. ¿Cómo no tuvo tiempo para fermentar? Entonces el concepto, esto lo explican también el Gaón y un montón de otra gente, el concepto es mucho más potente. El concepto es, no es que el pan no tuvo tiempo, nosotros no tuvimos tiempo. Y por eso el lashon aparecen 3 veces, el lashon behipazón, con premura. Antes de tiempo salimos de Egipto. Los egipcios, la Shejiná nos apuró a salir antes de tiempo, y entonces, dado que la Shejiná quiso que saliéramos antes de Akadosh Baruj Hu, ¿cierto? Quería que saliéramos antes de tiempo, entonces vino el faraón y nos sacó antes de tiempo, behipazón, nos echaron, y nosotros salimos behipazón, las 3 partes. Dios quiso que saliéramos antes de tiempo porque no estábamos en condiciones de resolver el problema. Por lo tanto, un segundo, ¿teníamos derecho a salir? No. Entonces no podemos comer hametz en Pesaj en recuerdo que no es que nos liberaron porque nos merecíamos la liberación. Nos liberamos porque no quedaba otra, pero no estamos en condiciones, así que no nos enorgullezcamos de que somos libres, porque no es nuestro tema. Eso justifica todo el tema de la matzá en Pesaj. ¿Ok? Por lo tanto, hay todo un proceso de liberación que no se completó. 190 años de liberación, del proceso de creación del pueblo que no se vivieron. ¿Sí? Esos 190 años se desplazaron a toda la historia del pueblo. Todo el tiempo de la historia del pueblo es básicamente un periodo en el que completamos lo que podría haber sido en el tiempo de Mitzrayim si hubiésemos soportado, pero no lo soportamos. Hasta aquí la formación del pueblo tiene 2 etapas. Una es la salida de Egipto, pero eso no lo consolida como pueblo. Hay 4 leshonot de redención en el tiempo de la Yetziat Mitzrayim, ¿sí? Los voy a sacar de debajo de la Otseti, Mitachat Siblot Mitzrayim, ¿sí? Que los voy a redimir, Alti, y los voy a sacar, ¿cierto? Con fuertes juicios, con manos fuertes y grandes juicios, y los voy a llevar a una tierra, los voy a hacer para ustedes, van a ser para mi pueblo, y yo voy a ser para ustedes Dios, y ustedes van a hacer que yo soy Dios, saber que yo soy Dios el que los sacó de Egipto, de la casa de servidumbre. Esos son los 4 leshonot. Hay una copa que nosotros usamos en Pesaj, que es la copa de Eliyahu Naví. ¿Qué significa esa copa? ¿Qué significa la Geulá? ¿Estamos esperando la Geulá? ¿Ese es el concepto? ¿Y por qué una copa? Entonces el tema es muy simple. Eliyahu Naví es la copa de Eliyahu, primero que nada, es la copa de Eliyahu Naví. ¿Por qué es la copa de Eliyahu? Porque Eliyahu nos va a venir a contar algo. ¿Qué es lo que nos va a venir a decir Eliyahu?
hay un quinto lashon que viene a continuación. ¿Sí? El quinto lashon es: y los voy a llevar a una tierra sobre la cual levanté mi brazo diciendo, esta tierra se la prometo a tus descendencias, se lo juró a los patriarcas, esta es la tierra de Eretz Israel. O sea que hay una parte de la libertad que no es claro, ¿se requiere o no se requiere? Es una duda lógica, no sabemos. ¿Se requiere para ser libre tener su propia tierra o no se requiere tener la propia tierra? Claramente es parte del proceso que Akadosh Baruj Hu estaba generando, porque es el pasuk que sigue. Y el pasuk que sigue es parte de lo que le tiene que informar Moshe, y es todo una sola cosa. La pregunta es si se llama que somos libres con la recepción de la Torá, que es ustedes van a ser para mi pueblo y yo voy a ser para ustedes Dios y todo lo demás, o también requiero tener un espacio físico especial donde puedo cumplir con todas las mitzvot. Si yo necesito ese espacio físico, entonces necesito una quinta copa por el quinto lashon. Eso no va a decir Eliyahu Naví, si es que sí. Pero Eliyahu Naví es el que nos tiene que venir a informar porque no sabemos. ¿Sí? Eso quiere decir que según nuestra tradición hay una duda de si podemos ser libres en Hul o no. No es claro que en realidad seamos libres cuando no estamos en Eretz Israel. Y eso estamos en la formación del pueblo. ¿Sí? Última cosa de hoy día. Entonces viene la generación, recibió la Torá, ¿sí? Eglazav, toda esa historia que ustedes la conocen, y llega el momento de entrar a Eretz Israel. Segundo año, en el primero del mes, partieron de Har Sinaí hacia Eretz Israel y llegaron a los bordes de Eretz Israel y mandaron espías para poder para saber cómo conquistar supuestamente la tierra. Vinieron los espías y contaron la Shonará. Y la Shonará que contaron era verdad. Todo lo que dijeron era verdad. La tierra es una tierra difícil, que se come a sus habitantes cuando no hacen las cosas bien. Las ciudades están amuralladas hasta el cielo y somos nada comparado con los pueblos que están allá adentro. Son gente impresionante, la gente que vive en Eretz Israel. El pueblo lloró y tuvimos decretos de 38 años de dar vuelta por el desierto. Y tuvimos el decreto, Akadosh Baruj Hu nos dijo que de ahora en adelante todas las generaciones vamos a llorar. Porque lloramos aquí sin causa, las próximas generaciones van a llorar con causa. Tisha B'Av. ¿Sí? ¿Por qué sin causa? Haré, lo que estaban diciendo era verdad. Efectivamente era una tierra dificilísima de vivir en ella. Y que se come a sus habitantes. Y que los pueblos son mucho más impresionantes que nosotros. Es más, cuando Caleb ben Yefuné, uno de los dos espías que estuvieron de acuerdo con entrar, dice, no se preocupen, si Dios quiere vamos a poder entrar. No dice vamos a poder entrar, dice si Dios quiere vamos a poder entrar. ¿Cuál es el problema? El pueblo lloró porque efectivamente tenemos un tremendo problema. Es muy difícil entrar a Eretz Israel y si entramos no es seguro que podamos sobrevivir ahí. ¿Cuál es el problema? Dios dice, lo que ustedes lloraron no tienen ningún derecho a llorar por eso, y dado que lloraron sin causa, van a seguir llorando sin causa todas las generaciones. Van a seguir llorando por esto todas las generaciones. ¿Qué es Tisha B'Av? Entonces Tisha B'Av, estoy haciendo un recorrido por todas las Hagim aquí, es muy interesante porque esto está todo conectado con los Hagim, porque los Hagim tienen mucha conexión con la tierra también. ¿Por qué no quisieron entrar? De nuevo, Dios en la película significa que la decisión es si me quiero conectar con Dios o no me quiero conectar con Dios. Estamos a la entrada, la realidad muestra que vivir en Eretz Israel es muy difícil. No se puede vivir. Stam, los pueblos se los come, la tierra se los come. ¿Cuál es la decisión? El pueblo tiene que tomar una decisión. La decisión es, ¿entramos a la tierra o no entramos a la tierra? Decidieron, es imposible, no podemos sostenernos, así que nos vamos a ir. ¿Sí?
Eso es lo que decidió el pueblo, ¿correcto? ¿Qué decisión es esa? En el fondo, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Cómo no le creyeron a Hashem? Mandaron espías. Los espías lo que dijeron es verdad. Era imposible mantenerse. ¿Cómo saben ellos que era verdad? La Torá dice que era verdad. Es más, Caleb dice que lo que dijeron los espías tienen razón. Si Dios quiere, podemos, pero si no quiere, no podemos. Pero Hashem quería. ¿Cuál es el punto? Efectivamente, Dios quería. Pero ¿cuál es el punto del problema? ¿Me siguen la pregunta? Es una pregunta complicada porque nos muestra mucho de qué es lo que significa Tisha B'Av. Pero muestra mucho el carácter, la esencia de la decisión del pueblo. El pueblo tenía que decidir, entramos en Eretz Israel, Dios quiere, todo el mundo sabía que Dios quería, porque todo el mundo sabía, habían llegado hasta ahí, Dios los había llevado, tenían el man, tenían el agua, tenían el Moshe, tenían el Mishkan, el fuego, todas las cosas, las nubes, el pilar de humo, el pilar de fuego. Bueno, no les faltaban milagros para saber que Dios quería. ¿Cuál? El punto es que después de haber visto todos esos milagros y todo, llegan varios espías, ven todo eso y se asustan. ¿De qué se asustan? Se asustan porque creen que es inhóspito, que no se va a poder entrar. Pero un segundo. Habían visto todos los milagros y todas las cosas que habían pasado. Entonces, Un segundo ahí. Para un segundo ahí. ¿En el desierto se puede vivir? No. No. Pero habían vivido todo ese tiempo, desde que habían salido, habían vivido en el desierto. Correcto. ¿Van a entrar a una tierra que era mejor o peor que el desierto? Era mejor. Becer. Y era difícil de vivir ahí. Sí. Pero en el desierto era imposible vivir ahí. Sí. Y vivieron ahí. Esa es la cosa. ¿Cuál? Eso. ¿Qué? Lo que acabas de decir. No entiendo tu... Sí, como se llama, si en una parte y vivieron era imposible y van a vivir en una parte que es difícil, pero es mejor que ahí, entonces ¿por qué no creen, por qué no están ahí? Esa es tu pregunta. En el fondo tú estás preguntando por qué decidieron decir que no podían vivir ahí, cuando en realidad si vivieron en un lugar donde ya no podían vivir, con Shekin que pueden vivir en un lugar donde es difícil vivir. Sabiendo que allá me estaba después de todas las cosas y Bidiuk. los milagros que había hecho. Bidiuk. La pregunta es exactamente la misma y se refuerza. ¿Cómo puede ser que el pueblo haya dicho no queremos entrar, no podemos entrar? Además que es como, no queremos entrar, lloran, dicen, no, sí vamos a entrar. Y No, eso es después, Pero primero la decisión es no vamos a entrar, pongamos otra cabeza, nos volvemos a Egipto. La falta de emuná. ¿Falta de emuná? ¿Puedes decir que no tenían emuná y que Akadosh Baruj Hu controla el cuento? No, pero, o sea, Eso no es están emuná. diciendo que no, o sea, después de ver todo lo que vieron, Sí. que no, lo cual es humano. Totalmente. ¿Qué parte de lo humano es eso? No sé, el miedo. ¿Pero miedo a qué? Están en una situación imposible y están viviendo bien. Van a una situación posible. Obvio que van a vivir bien. Yo creo que es la comodidad humana. Uno se puede preguntar cómo antes de la Segunda Guerra Mundial estaba la gente viviendo en Europa mal, lleno de ¿cómo se llama? De que constantemente nos estaban matando ahí y la gente no se movía tampoco. Correcto. Porque es un asunto de comodidad. Siento que a lo mejor el miedo al cambio, el miedo a cambiar, a tener una realidad distinta. Algo muy parecido. El punto es que yo puedo proyectar la situación en la que vivo con nubes, con man, ¿cierto? El maná que venía del cielo, el agua del pozo, etcétera, etcétera. Yo lo puedo mantener, no hay ningún problema, porque Kadosh Baruj Hu sé que está aquí. Pero cuando yo tengo que hacer el esfuerzo, yo tengo un problema muy grande. El problema es que si yo no estoy bien con Dios, entonces Dios no va a querer que yo esté. Y entonces yo no tengo el control. El tema de la comodidad tiene que ver con eso. Yo quiero que sea mi país, no el país en el que las leyes de Dios funcionan y que la realidad es como Dios quiere que sea, sino donde yo soy el que manda. Ese punto... O sea, más allá de no poder entrar a Israel, cuando salieron de Egipto, a pesar de que tenían mal y tenían todo, querían volver a Egipto. Porque era una situación conocida. Es una situación en la que tenían el control. ¿El control en qué sentido? Yo sé que estamos pasándolo mal, pero yo sé quiénes lo pasan mal, cómo se pasa mal, qué es lo que pueden sobrevivir, qué es lo que no puede sobrevivir, cuáles son los límites a los que yo puedo llegar, lo conozco,
lo puedo controlar. Estoy en una situación en la que Dios tiene el control, yo no. Y eso es muy complicado psicológicamente. Yo quiero el control. Es decir, yo quiero integrarme y vivir como cualquier otro pueblo. Yo quiero ser un pueblo más de las naciones. Tener mi tierra, sembrar, cultivar, que me vaya bien, que no pase nada, que nadie me ataque, vivir tranquilo y en paz. Shalom Achshav. Yo quiero que haya paz ahora, no tener ningún problema. Los temas políticos de lado, ¿no? Por eso la expresión. Como, quiero vivir bien y quiero no tener problemas. Quiero estar tranquilo y tener el control de estar tranquilo. Dios no quiere eso. Dios quiere que yo siempre esté en tensión, para que siempre saque lo mejor de mí. Eso es muy difícil. Muy difícil para alguien que no quiere. Entonces Dios dice, pero un segundo, vienen de un lugar donde no tienen ningún grado de control. Y están yendo a un lugar donde por lo menos aparentemente pueden tener control. Ustedes saben que no, pero por lo menos tienen algún grado de control. ¿Sí? Ustedes quieren todo el control, lo que están haciendo no tiene sentido. Peseder, no quieren entrar, ok, no entran. 38 años en el desierto para completar que la generación completa desaparezca. Peseder. Pero aparte de eso, que sepan que lo que están haciendo es una decisión estúpida. Es una decisión en la que de todas maneras ustedes no tienen el control. Son un pueblo que viene Me'al Teva, un pueblo que sale por encima de la naturaleza. No es normal que ustedes existan. No pueden esperar vivir en una condición normal. Revisen en la historia. Estaba leyendo hace poco tiempo una historia en una enciclopedia de los árabes. En Babilonia. Las historias de Babilonia, muy impresionante. Vinieron los profetas en el tiempo de la destrucción del primer templo y fundaron, antes de que fuera el exilio Yehuda, después de que fuera el exilio Israel, fundaron academias de estudio en Babel. Esas academias de estudio duraron como 1000 años. Funcionaban perfecto. El pueblo judío ahí se sostuvo muy bien. Hubo peligros un poco más difíciles, un poco menos difíciles, pero se mantuvo muy bien. Teníamos independencia, teníamos el Rosh Galuta, el líder de la comunidad en el exilio. Teníamos el Rosh de la comunidad religiosa, los Rabanim. Teníamos instituciones hasta solventadas en algunos momentos por los mismos musulmanes. Llegó un momento, déjeme acordarme bien de la fecha, no estoy seguro, creo que fue en el 1400, 1500, por ahí, no estoy seguro, voy a revisarlo después, pero me parece que en esa época hubo un momento en el que los judíos estábamos tan bien que nos empezamos a integrar. Inmediatamente que nos empezamos a integrar, miles de años llevamos, más de 1000 años llevamos, nos empezamos a integrar, pasaron 50 años, vino una nueva familia de líderes musulmanes, destruyeron todas las yeshivot, le quitaron el poder al Rosh Galuta, hicieron una mortandad de judíos y nos expulsaron a todas partes del imperio. Después de más de 1000 años, 1200 años creo que fueron, que estuvimos de corrido sin problemas. Estaba todo ordenadito y funcionando bien. Nos acostumbramos, fuimos parte de la cosa, para afuera. En Europa, en Alemania, el Kristallnacht. En España, la expulsión de los judíos de España. En todos los lugares en los que hemos estado, que nos han echado porque nos asimilamos y nos convertimos aparte. Es exactamente el problema de Tisha B'Av. En Tisha B'Av, el problema y la destrucción del templo viene de lo mismo, que estamos completamente acostumbrados y vivimos con el templo. No es que vivimos con Dios, vivimos con el templo. Estamos en una situación en la que estamos en control. Nosotros estamos bien. Entonces Dios viene y dice, bueno, si ustedes están tan tranquilos y no están conectados conmigo, no es para eso que están aquí, para afuera. Siempre es la misma situación que se repite año tras año. Y es tremendo. Seguimos sin aprender.
Teníamos 5 minutos más todavía porque se atrasaron del anterior, así que terminamos con esto. Entonces el pueblo tomó la decisión de no entrar. La decisión de no entrar en el fondo es una decisión de nuevo la misma pregunta. La pregunta fue si queremos una conexión con Dios o no queremos una conexión con Dios. Si queremos estar en conexión con Dios, significa nos vamos a meter a Eretz Israel. Es una situación en la que en forma natural no podemos sobrevivir, pero tenemos a Kadosh Baruj Hu en la película, así que no hay ningún problema porque podemos entrar. Eso es lo que dijo Caleb y lo que dijo Yoshua. El resto del pueblo dijo no. El hecho que no tenemos control nosotros hace que sea imposible que nos mantengamos. En el fondo, en algún momento vamos a caer y nos van a echar. Preferimos irnos inmediatamente, no entrar acá. Esa situación es una situación que no es lo que se supone que tenemos que hacer. El tiempo del desierto, y esto es una... Aquí voy a poner completamente de mi cosecha, que esta es mi interpretación del cuento. El tiempo del desierto es un periodo de invernadero, una situación en la que estamos en control, en incubadora si quieren. Estamos en una situación completamente controlada para que aprendamos de la experiencia que Dios está en control de todo. Para que podamos ingresar. Yo no puedo esperar mantener la incubadora eternamente. La incubadora no es el objetivo. Así como cuando un bebé nace y tiene algún problema, necesita la incubadora durante un tiempo. Si yo hago vivir al bebé toda su vida en la incubadora, está todo mal. De la misma forma, si yo espero que un periodo que tendría que haber sido de un año, menos de un año, desde el momento de la salida de Egipto hasta la entrega de la Torá, y después, 2 meses después, tendríamos que haber estado entrando en Eretz Israel, si no fuera por el becerro de oro, un mes. Tendríamos que estar entrando. Dado el becerro, se terminó la construcción del Mishkan y después, un mes después estábamos en el segundo año, el segundo mes. Inmediatamente estábamos entrando. Si no hubiese sido porque nosotros queríamos mantenernos en la incubadora. La incubadora es el periodo del desierto. Moshe Rabbeinu, profecía perfecta, enseñanza perfecta, man, protección del cielo por todos lados, no es el objetivo. El objetivo es que tenemos que vivir en la realidad, no vivir en una irrealidad, en una situación idílica. Tenemos que vivir en una situación real. Eso fue mi mensaje políticamente incorrecto en algunos casos de hoy. La próxima semana vamos a ver la expulsión de los judíos en el primer exilio, y vamos a ver el tema de Purim y Hanukkah. Los dos vamos a ver la próxima semana para ver un poco la historia, cómo continúa se repite una y otra vez la misma pregunta, y una y otra vez tenemos el mismo problema. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Está bien? Muy volado. Mahon Ora, tu casa en Israel.